la tumba vacía. Era una noche de tormenta y un joven llamado Daniel conducía por una carretera solitaria. Volvía de visitar a su novia, que vivía en otro pueblo. Daniel estaba cansado y aburrido y quería llegar pronto a su casa. De repente, vio una señal que indicaba que había un atajo por un camino de tierra. Daniel pensó que podría ahorrar tiempo si tomaba ese camino y giró el volante. No se fijó en que la señal estaba torcida y oxidada y en que el camino estaba lleno de baches y charcos. Daniel siguió el camino y se adentró en el bosque. La lluvia caía con fuerza y los rayos iluminaban el cielo. Daniel encendió las luces del coche, pero apenas podía ver el camino. Se arrepintió de haber tomado ese atajo, pero ya era tarde para volver atrás. Después de unos minutos, Daniel llegó a un claro en el bosque. Allí vio algo que le heló la sangre, un cementerio de la iglesia. Era un cementerio antiguo y descuidado, con cruces de madera y lápidas rotas. En el centro del cementerio había una pequeña iglesia de piedra, con una cruz en lo alto y una puerta cerrada. Daniel se quedó paralizado por el miedo. No sabía cómo había llegado a ese lugar, ni por qué había un cementerio de la iglesia en medio del bosque. Quiso dar la vuelta y escapar, pero entonces oyó un ruido detrás de él. Era el motor de su coche, que se había apagado. Daniel intentó arrancarlo de nuevo, pero fue inútil. El coche estaba muerto. Daniel empezó a entrar en pánico. Estaba solo, sin teléfono ni ayuda. Estaba atrapado en un cementerio de la iglesia, en una noche de tormenta. Entonces, vio algo que le hizo gritar, una luz en la iglesia. Era una luz tenue y amarillenta, que salía por las ventanas de la iglesia. Daniel pensó que quizás había alguien dentro de la iglesia, alguien que podría ayudarle. Se armó de valor y salió del coche. Corrió hacia la iglesia, mojándose con la lluvia. Llegó a la puerta y la empujó con fuerza. La puerta se abrió con un chirrido y Daniel entró. Dentro de la iglesia había una oscuridad casi total. Solo se veía la luz que venía del altar, donde había una vela encendida. Daniel se acercó al altar, esperando encontrar a alguien. Pero no había nadie. Solo había una vela, un crucifijo y un libro abierto. Era un libro viejo y gastado, con unas letras doradas en la portada que decían, El libro de los muertos. Daniel se quedó perplejo. No entendía qué hacía ese libro allí, ni qué significaba su título. Lo cogió con cuidado, y lo miró. Dentro había una lista de nombres escritos con una caligrafía elegante. Eran los nombres de las personas enterradas en el cementerio. Debajo de cada nombre, había una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Daniel empezó a leer algunos de los nombres. María González, 1901 a 1923. Pedro López, 1898 a 1931. Luisa Fernández, 1910 a 1945. Daniel se dio cuenta de que todos los nombres eran antiguos y que todos habían muerto jóvenes. Se preguntó qué les habría pasado a esas personas y por qué estaban enterradas en ese lugar tan apartado. Entonces, vio algo que le hizo temblar, su propio nombre. Daniel Martínez, 2003 a 2023. Daniel no podía creer lo que veía. Su nombre estaba escrito en el libro, con su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Y su fecha de muerte era esa misma noche. Daniel sintió un escalofrío por todo el cuerpo. No entendía cómo era posible que su nombre estuviera en el libro, ni qué significaba eso. Pensó que quizás era una broma de mal gusto, o una coincidencia. Pero entonces, oyó una voz detrás de él. «Hola, Daniel», dijo la voz. Daniel se giró, y vio a una mujer. Era una mujer joven y hermosa, con el pelo rubio y los ojos azules. Llevaba un vestido blanco, y una sonrisa dulce. «¿Quién eres?», preguntó Daniel, asustado. «Soy María González», respondió la mujer. «¿María González?», repitió Daniel, confundido. «Sí, la primera de la lista», dijo la mujer, señalando el libro. Daniel miró el libro, y vio que era cierto. El primer nombre de la lista era María González, y la fecha de su muerte era 1923. «¿Qué haces aquí?», preguntó Daniel.
Te estaba esperando, respondió la mujer. ¿Esperándome?, preguntó Daniel. Sí, como todos los demás, dijo la mujer, haciendo un gesto con la mano. Daniel siguió el gesto de la mujer y se quedó sin aliento. Detrás de ella, había decenas de personas. Eran hombres y mujeres de diferentes edades y épocas, todos vestidos con ropa antigua. Todos tenían el rostro pálido y los ojos vacíos. Todos le miraban fijamente. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Daniel. Son los muertos, respondió la mujer. ¿Los muertos?, preguntó Daniel. Sí, los que están enterrados en el cementerio, dijo la mujer. ¿Y qué quieren de mí?, preguntó Daniel. La mujer se acercó a él y le tocó el pecho con su mano fría. Queremos tu vida, dijo la mujer. Daniel sintió un dolor agudo en su corazón y cayó al suelo. La mujer se inclinó sobre él y le besó en los labios. Gracias por tu vida, dijo la mujer. Los demás muertos se acercaron a él y le rodearon. Le tocaron con sus manos frías y le susurraron al oído. Gracias por tu vida. Gracias por tu vida. Gracias por tu vida. Daniel perdió el conocimiento y dejó de respirar. Su cuerpo quedó inerte en el altar, junto al libro. Los muertos se alejaron de él y salieron de la iglesia. Se dirigieron al cementerio, donde había una tumba vacía. Era la tumba de Daniel Martínez. Los muertos cogieron el cuerpo de Daniel y lo metieron en la tumba. Luego pusieron una lápida con su nombre y su fecha de muerte. Y finalmente cubrieron la tumba con tierra. Los muertos volvieron a sus tumbas y se acostaron a dormir. Estaban satisfechos y felices. Habían conseguido una nueva vida.